acompañar esta mesa. Buenas tardes, soy Nicolás, de parte de la editorial. Bienvenidos. Estamos muy contentos de poder hacer esta presentación de La Casa Frente al Mar. Después de un buen tiempo sin haber podido hacer presentaciones de libros y poder reunirnos en torno a la lectura. Así que bueno, estamos muy contentos y agradecidos de que ustedes estén aquí hoy. Y en primer lugar les quería contar que con Nadia Valeri, que es la directora de UNR Editora, tenemos esta colección de literatura que es toda una apuesta y estamos también al mismo tiempo trabajando en la apertura de nuevas líneas editoriales, nuevas colecciones. Muchas tienen que ver con ciencias sociales, con comunicación, con derechos humanos, con feminismo, que son de algún modo las banderas que levanta la Universidad Pública hoy, la Universidad Nacional de Rosario. Y me pongo de pie porque hace mucho que no estoy en una situación de hablar al público y no sé cómo es el protocolo, pero el asunto es que ahora me voy a sentar seguramente, y después de haber agradecido todo eso, pero quería contarles que esta es una colección de literatura y que son libros que tienen que ver con la ciudad, que están atravesados por esta cuestión de la presencia de nuestra ciudad, de esta ciudad, no cualquier ciudad, sino que la ciudad de Rosario. Y bueno, tiene una razón de ser en ese sentido esta colección y este libro. Entonces, bueno, ahora sí me siento y les agradezco a Pablo Colacray y a Cecilia estar aquí hoy para conversar de La Casa Frente al Mar, que es un libro que tendría que haber salido hace un año. Hace un año que Ceci se llenó de paciencia. Lo conversamos con muchas personas, incluso con Akiko, que estuvo hace un rato, ya no la vi después, Akiko Fim, que es una autora de la ciudad. Este libro tendría que haber estado circulando hace un año y bueno, la literatura no tiene fecha de vencimiento, por lo tanto está hoy. Lo digo como editor, digamos, la urgencia de los editores que tenemos los editores. Tienen que salir los libros ya mismo. Sin embargo no, porque la lectura no tiene un tiempo, no tiene el tiempo de los negocios, digamos, tiene otro tiempo, la literatura tiene otro tiempo. Y por eso creo que justamente la aparición de este libro ahora es más que oportuna y seguramente vamos a poder ahora conversar sobre este texto y polemizar. Traigo algunas polémicas y algunas conversaciones que le pueden poner jugo a la posterior lectura de los que todavía no leyeron la novela, porque entiendo que muchas de las personas que están aquí ya seguramente han recorrido estas páginas, han tenido el gusto o a lo mejor se han sorprendido, pero quiero deslizar una cosa. La voy a deslizar dentro de un rato, pero primero le quiero dar la palabra a Ceci y a Pablo para que esto se transforme también en una conversación. Bueno, igual me metiste suspenso, ¿eh? Sí, es una cosa que tiene que ver hasta con... nosotros. Me da curiosidad si vas a Con deslizar algo que estuvo en el trabajo de la hechura del libro. Tiene que ver con algo que sucedió en la confección del libro, que fue un debate que me gustaría publicitarlo para notar nuestros pareceres alrededor de las cuestiones y de algunas cuestiones. Como no sé el tema, no sé si tengo parecer, seguramente no sé si tengo parecer al lo respecto. vas a notar. Ahora, sigue vos. Bien. Bueno,
Primero que nada qué ocasión tan especial, ¿no? Esta, ¿eh? Me parece que se suman muchas cosas. Ceci dice que está muy nerviosa y muy ansiosa, y yo creo que tiene razón de estarlo. No solo estamos presentando un libro de ella, sino que ¿cuánto hace no nos veíamos? Antes cuando se presentaba el libro la gente no iba porque dice, no, ¿viste? Son acontecimientos, son cosas medias, no, muy de mundillo, la gente habla. Y ahora nos moríamos por juntarnos a presentar un libro, hablar de un libro, una cosa. Uno venía para acá y dice, voy a ver mucha gente que hace mucho que no veo, vamos a hablar de libro, vamos a hablar de literatura un rato cara a cara. Así que bueno, supongo que como todos, muy contento de encontrarnos, contentísimo de presentar un libro, contentísimo de que me hayan invitado a hablar de este libro, y contentísimo que el libro sea de Ceci, ¿no? Para mí particularmente también es muy importante que esta vuelta a hablar de un libro sea un libro de Ceci, con quien somos amigos de hace muchos años. No sé cuándo, pero somos 20 años, ¿no? Yo entré que nos conocemos, 20 años. Entré a Comunicación Social y en Redacción 1 tuve una ayudante de cátedra que era muy, muy, muy apasionada, que nos hizo leer, me acuerdo, el texto de Cortázar, que era Ceci, ¿no? Era ayudante de cátedra cuando yo entré a Comunicación, así que hace muchos años que nos conocemos. Y la verdad que la alegría tiene muchas aristas, porque también presentar un libro de Ceci también hay pocas personas, bueno, acá todos la conocemos. Yo dudé en un momento si tenía que decir algo sobre Ceci dando por sentado que todos la conocemos. Y después dije, ¿por qué no? Si es el momento para hablar bien de Ceci. Después en otro momento decimos otras cosas. Pero ahora cuando... ¿no? Y pocas personas tan apasionadas, tan devotas de las letras, de la literatura, de la escritura, tan trabajadora de la palabra, preocupada por el lenguaje en todos los sentidos, ¿no? De su cátedra de la facultad, de su trabajo diario, fuimos compañeros también en el doctorado, sus materias, sus investigaciones. Pero aparte, desde las conversaciones cotidianas, ¿no? Es difícil hablar con Ceci media hora y que no aparezca un libro, ¿no? Que no aparezca un autor, que no aparezca algún tipo de referencia. Che, estoy totalmente ciego. Que no aparezca algún tipo de referencia a la literatura. Y aparte, bueno, yo conozco el trabajo de ella en el taller también, ¿no? Es una trabajadora incansable, Cecilia, de sus textos y de los textos de los demás. Entonces, a mí me parece que es una enorme alegría presentar que, debo decir, no es el primer libro de Ceci, es el segundo libro de Ceci, porque el año pasado se presentó Ojos de Galera, ¿no? Entonces, quizás también esta cuestión de la aparición, esto que decía Nico, ¿no? El libro que se demora, este iba a ser el primero quizás, fue primero Ojos de Galera, este es el segundo libro, es el primer libro para adultos, diríamos. Y con respecto a lo que decía Nicolás, con los tiempos de la lectura, y que es cierto, claramente, la mejor literatura no tiene vencimiento, también hay otro concepto que una vez en una charla desarrolló Fede Ferrogiaro, que decía, la literatura que leemos en Rosario, la leemos siempre a destiempo, ¿no? O sea, la circulación es tan poca, es tan corta y es tan escasa que a uno le llega un libro que se publicó hace 4 o 5 años y es como nuevo, ¿no? Entonces estamos todo el tiempo leyendo literatura. ¿No? Uno descubre escritores rosarinos que publicaron hace 5 o 6 años y los descubre ahora. Entonces, ese desfase entre circulación y mercado, a veces que también en un punto es potente, porque estamos todo el tiempo descubriendo autores. Entonces, ahora ustedes no la descubren así, porque ya la conocen. Lo mejor que puede pasar con este libro es que haya escritores, que haya lectores, que descubran a Ceci ahora, a partir de este libro, sea ahora, sea después, el año en el medio, es la ansiedad y la angustia. El libro, por suerte, no se vio perjudicado. La verdad que cuando uno tiene que presentar un libro y hablar sobre un libro, que no sé cuántos han leído o no, siempre es un problema. Yo estoy convencido que la literatura, y quizás el arte en general, es una forma de comunicación. Quizás la más compleja y profunda, porque es una comunicación que es de sensibilidad a sensibilidad. Y acá, pensando en esto, se me ocurrió decir una frase de un señor que lo dice mejor que yo, que se llama John Cheever, que dice que una página de buena prosa es el diálogo más serio que pueden llegar a tener las personas a la hora de mantener ardiendo pacíficamente los fuegos de este planeta. No voy a decir nada que se parezca a esta frase que le acabo de leer de Cheever, ¿no? Creo que invertí el orden, dije lo mejor al principio y ahora queda lo que voy a decir yo. Lo de Cheever es eso. Entonces los libros son una conversación, sin duda, son una conversación entre
el texto y el lector, ¿no? Andrueto dice, le gustan los libros porque hay autores, porque hay una persona antes y una persona después, ¿no? Hay una persona adelante del libro y una persona después del libro. La lectura es eso, es como un puente. Pero también es cierto que los libros nos gustan, creo, porque nos gusta hablar de los libros. Entonces también hay otra forma de comunicación. Uno habla con el libro, pero después habla de los libros. Por eso creo que nos gusta tanto juntarnos y por eso la alegría, supongo que después nos iríamos a comer, todos los que podamos, rompiendo, supongo, quizás algún protocolo, para hablar de los libros. Al aire libre. Al aire libre. Entonces se me ocurrió pensar, bueno, ¿de qué hablaremos después de haber leído el texto de Ceci? ¿Cuáles son los temas de conversación, las discusiones, las reflexiones? No sé cuál deslizará después Nicomasi, eso no estaba preparado, así que no lo pude. Vengo a decir cosas que no están preparadas. Bien. No nos asustes, Nico. Porque la verdad que si un libro funciona, y yo estoy convencido que este libro funciona, no puede dejar de interpelarnos, ¿no? Interpelar nuestra forma de pensar el mundo, nuestra forma de pensarnos con los otros y de pensarnos con nosotros mismos. Entonces el juego que les voy a proponer ahora, en los minutos que restan, es ¿cuáles son algunos de los temas que creo que vamos a charlar cuando se termine el libro? Cuando lean el libro y cuando volvamos a juntar dentro de un rato, con los que lo leyeron dentro de un rato, con los que todavía no leyeron dentro de, no sé cuánto, cuarentena por medio, en el momento que podamos. Entonces, a pesar de que claramente las posibilidades del texto son muchas, yo propongo propongo algunas. Lo primero que creo que vamos a hablar es algo que podríamos llamar algo así como el amor y sus formas, ¿no? Alguien vi que comentó en Facebook que estaba muy contento porque era un libro de amor, porque finalmente alguien escribió un libro de amor. Porque de alguna manera es una historia de amor. Y es una historia de un amor obstinado, y quiero decir una cosa acá, es muy común que los escritores nos juntemos a hablar mal de los editores, y en este caso el editor acertó con el título, porque puso un título de prólogo que no tenía, no sé quién fue el editor, que puso el título, que propuso el título. ¿Quién va a ser? ¿Fuiste vos, Nicomás? Bueno, yo tenía esperanza que el piropo no fuera para vos, pero bueno. Sí, iba a decir piropo. No, eso, que está muy bien elegido el título. Por eso, fui yo. El prólogo no tenía título. El prólogo alguien le puso el prólogo Amores Obstinados, una historia de amores obstinados, y me parece súper acertado. Es un truco que hago porque no me gusta ponerle prólogo a los prólogos de esta colección, entonces trato de robar alguna frasecita del que escribe el prólogo, que en este caso es Pablo, y bueno, nada, salió de vos, Pablo, no bueno, puse nada. pero puesto en el título me parece un acierto. Porque hay algo del libro, cuando lo lean, van a ver, que es la idea esta de que el amor es como una fuerza independiente que vive en los personajes, que los habita, pero que es ajeno a su voluntad. Y acá me parece una cosa que, en realidad, es fundamental de la literatura, ¿no? Si se pudiera domesticar el amor, si existiera la posibilidad de que fuera moldeado por la voluntad, desaparece gran parte de la literatura y la historia que contamos. No hay manera de contar historias si uno puede modelar el amor, ¿no? Las historias de amor son aquellas que el amor se impone a la voluntad, ¿no? Si no existiría Bovary, no existiría Karenina, no existiría Gatsby, no existirían, ¿no? Esos autores, esos personajes que por no elegir de quién se enamoran ni cómo se enamoran, empiezan a formar parte de las historias. Entonces, acá hay algo de eso. Estamos frente a un amor que subsiste, que se aferra, se niega a aceptar la separación de la pareja. Si se quiere, hiberna hasta que hay un acontecimiento que lo va a despertar. Pero quiero aclarar una cosa, que me parece que es el gran acierto del texto de Ceci, que el amor de la novela no es el amor con mayúsculas, es una manera del amor, ¿no? Por eso es una gran novela de amor, ¿no? Porque el amor no está tratado como una entidad única ni universal, como si hubiera una sola forma de amar. Por suerte, digo, para los que nos gusta contar historias, hay muchas formas de amarse, y por eso sigue habiendo historias, ¿no? Para escribir y para contar. El amor es un bicho polifacético, multiforme e infinito. El desafío es captar la forma exacta, la silueta particular de ese amor y narrarlo. Cecilia hace eso. Encuentra y explora las particularidades de un amor particular. El amor entre Carol y Rafael. Eso es narrar. Ahí radica el éxito de todo relato. Capturar una historia de amor única,
una forma particular del amor y contarla y hacérnosla vivir y así convertirla en universal. En este caso estamos frente a un amor que insólitamente, o no, sobrevive a la pareja y al tiempo. Un amor construido a partir de recuerdos que han querido ser olvidados y que sin embargo persisten. Un amor, además, entre personas mayores, adultos mayores le decimos ahora, antes hubiéramos dicho entre abuelos, de hecho son abuelos. Tercera edad. Sí. Tercera edad. Espero que nadie se ofenda, pero es muy difícil. Primeras edades y segundas edades. Claro, bueno, Cuartas. eso. Es gente grande, no sé cómo decirlo para no... Un amor entre gente grande. No, gente grande somos todos. Claro. Es muy difícil, chicos. No, está muy bien. Es muy difícil. Abuelas, abuelitas. Es muy difícil. Yo creo que en algún momento de la charla de café, o vino por medio, vamos a charlar sobre ese tema. Y el otro punto, otras entradas que yo imagino que vamos a charlar a partir del texto de Ceci, es una tensión que establece el texto entre el paso del tiempo y algo del orden de la identidad. Básicamente, ¿somos los mismos que fuimos hace 20 años? Pero principalmente, o quizás más, que lo que más me interesa es, ¿qué pasó con aquel que no fuimos? ¿Qué pasa con las cosas que deseamos o que habíamos deseado y proyectamos y después no se dieron, no se realizaron? ¿Dónde van esos futuros posibles nunca realizados? ¿Viven en nosotros? ¿Son parte de nuestro presente? Esa es una gran pregunta que se hace el texto, porque alrededor de eso funciona una de las principales tensiones de uno de los personajes de la novela. Porque la protagonista, de hecho ella, Carola, tiene que enfrentarse a un futuro que no fue. Porque enfrentarse a un pasado, a una ruptura del pasado, es enfrentarse a un futuro que no fue. Es comparar ese futuro que no fue con su actual presente, y en esa tensión aparece una de las líneas fuertes de la novela, ¿no? Que es la sensación de duplicidad. Carola se siente dividida, está dividida, lo dice varias veces. Ella había logrado separar sus vidas. Una era el pasado, otra era el presente, y de golpe esos mundos empiezan a convivir. Y con eso hay que hacer algo, ¿no? Voy a citar una partecita del texto. Dice, Carola parecía vivir en dos mundos paralelos, como si el llamado de Ventura lo hubiera desdoblado y entonces estuviese viviendo dos vidas al mismo tiempo. Una en la que se había actualizado el pasado, con sensaciones, dolores y hasta ilusiones de entonces, y otra de su mundo presente. Carola habita una dualidad, o una dualidad habita a Carola, y tiene que hacer algo con eso, ¿no? Porque la que podría haber sido, la Carola que fue, la que podría haber sido, y se enfrenta a la que es, ¿no? Y conviven. Y entre ellas, lo notable del texto es que siempre hubo una distancia, siempre hubo un hiato, construido pacientemente por la autora, y cito de vuelta, por el tiempo que le llevó el ejercicio de olvidarlo, ¿no? Y acá hay otro de los temas posibles para reuniones de café o de lo que les guste tomar, que es hasta dónde es posible la voluntad del olvido, o hasta dónde es posible el olvido voluntario. ¿Hasta qué punto eso no es algo hasta que eso no es débil, no es endeble? Eso que este personaje ha tomado pacientemente el ejercicio de olvidarlo, ¿no? Ese trabajo del olvido es un poco lo que va a estallar en la novela, y un elemento que también me parece muy potente en el texto de Ceci. Entonces, algo descompuso ese mecanismo, ese preciso mecanismo del olvido, algo lo descompuso, lo que irrumpe en la novela al principio, y de repente Carola está viviendo dos tiempos al mismo tiempo, ¿no? El pasado y el presente. Eso que estaba separado, que habían perdido una conexión, que aquella Carola había quedado atrás y era otra y no correspondía con esta Carola del presente, bueno, como si no hubiera consecuencia, ¿no? Como si se hubiera cortado la línea temporal entre esas dos Carolas, de repente algo le enfrenta de vuelta al personaje y tiene que unirlo, ¿no? ¿Cómo hacer de esto ahora un único mundo?, se pregunta Carola, y ahí caigo en el tercer punto, y con esto ya voy a ir cerrando, que es algo sobre lo que habla mucho la novela, que lo dice, pero aparte está en la novela, y es el lugar de la escritura. Porque la solución que va a encontrar Carola, que va a intuir Carola, no sabe si es la solución, pero intuye que algo de la solución puede estar dado
por la escritura. El puente que logre volver a unir a las dos Carolas puede darse a través de la escritura. Carola, como tantos otros escritores, ¿no? El otro día leía, por ejemplo, la autobiografía que dicta Carson McCullers en su lecho de muerte, ya la dicta, y le preguntan por qué lo dicta, y dice, porque quiero que las nuevas generaciones sepan lo que me pasó, y yo también quiero saberlo, ¿no? El narrar es una forma de entender. Carola narra para entender, narra para cerrar, narra para unir, narra para salvar ese hiato, pero también narra para entender. Y aquí hay una cosa que me parece muy importante en la novela, en Carola, y yo creo también en la escritura de Cecilia. No se escribe para decir lo que se piensa, se escribe para pensar. No se escribe para salvar recuerdos, se escribe para recordar. No se escribe para transmitir una experiencia, se escribe para darle sentido a la experiencia y también para entenderla. Se piensa, se recuerda, se entiende mientras se escribe, en el acto mismo de escribir. La escritura así, entonces, es tanto comunicación como territorio del pensamiento, del recuerdo y de la búsqueda. Así lo entiende Carola en la novela, y así estoy convencido yo, lo sé, lo entiende también Cecilia. Por eso, el constante trabajo, por eso la pasión, por eso el esfuerzo y por eso el gozo y el placer, por eso este libro y por eso también todos los que seguramente vendrán. Ese es otro posible tema para las charlas después, el presente y el futuro de Ceci como escritora. No tengo nada más. Bueno, voy a tratar de hablar. Yo no voy a hablar demasiado, aunque los que me conocen deben estar pensando que estoy mintiendo, pero voy a intentar no hablar demasiado. Solo quiero hacer algunos agradecimientos puntuales que siento que necesito hacer y dejar que la novela hable por sí misma, porque yo no tengo mucho que decir más que lo que está dicho en la novela, y ya me parece que Pablo dijo mucho de una lectura y Nico dirá después, no sé, de lo chulo del libro, ¿no? Eso se lo dejo a su cuenta. Bueno, en primer lugar quiero agradecerles a todos y cada uno haber venido hasta acá, en una víspera de feriado, en pandemia. Gracias por estar. En segundo lugar, quiero agradecerle a la gente de la editora. Para mí es muy importante editar esta novela en la editora de la universidad. Bueno, los que me conocen también saben que soy llorona. Yo entré a la universidad a los 13 años cuando empecé a cursar la escuela en el superior y no me fui nunca. Y para mí es un lugar de mucha pertenencia y de mucha felicidad. Así que este libro haya salido en esta editora tiene para mí un plus de valor sentimental. Como no puedo dejar de lado mi formación en comunicación, también quería decir algo en relación con el libro como objeto, porque uno suele hablar del libro de la persona que lo escribió, ¿no? La tapa del libro está mi nombre, y en realidad yo escribí la historia, no hice el libro. El libro, como ustedes lo reciben y lo leen, y el sentido que eso tiene en esa lectura, no es lo mismo leer una historia en un libro que en una pantalla, que en un papel, que en los formatos que querramos imaginar para leer. Tiene sentidos, construye sentidos diferentes, y en ese sentido, perdón la reiteración, quería agradecerle a toda la gente que hizo posible que este libro esté editado. A Nadia, a Nico, que fue el primero que le hizo lugar en la colección a la Casa Frente al Mar, y digamos, si él no le hubiera hecho lugar no estaríamos acá conversando. Y después de Nico,
Chris Rosenberg, que hizo el arte de tapa, Juan de comunicación, que grabó unos videitos, Sofía y Cristian, que trabajaron en el armado de la presentación. Hubo gente que lo maquetó, gente que puso títulos al prólogo, por ejemplo, que escribió contratapas. Bueno, el libro es todo eso, y entonces quiero agradecerle también a las personas que trabajaron en que la historia se convierta en un libro. A la gente del Distrito Norte, que nos recibió muy amorosamente y en este espacio que es precioso. Como yo dije en algún momento, Carola vive en Arroyito, con lo cual también estar acá en el Distrito Norte tiene un plus de sentido. A Pablo, por la corrección de la novela, por el prólogo, por estar acá, pero además, como ya dijo, porque hace muchos años que nos conocemos, porque nos hemos acompañado en muchos procesos intelectuales y no intelectuales. Y porque además él, en las charlas que tuvimos casi desde el principio, o por lo menos desde que nos empezamos a hacer más amigos, y sobre lo que leíamos, y sobre los textos que él escribía y sobre los relatos del taller, y que me insistió mucho en que por qué si yo escribía esas cosas para el doctorado no escribía otras cosas. Bueno, gracias a todo eso también yo estoy acá escribiendo ficción, así que un gracias especial por eso. A Pau Turina, que no está, pero estuvo colaborando, no pudo estar, pero estuvo colaborando con la difusión de la novela. A otra de mis amigas, Paula Puenitz, que está ahí sacando fotos. A las amigas que leyeron partes, versiones, fragmentos, me escucharon hablar de la novela durante todo el tiempo que de durar la escritura. No las voy a nombrar a todas porque son muchas, pero voy a nombrar, versiones así como muy, muy primeras y preliminares. Leyeron Irene y Natalia, y creo que la que leyó la versión más final fue Laura. En el medio de eso están todas, algunas o todas las otras personas que leyeron o que me escucharon hablar de eso. A mis compañeros de taller, el grupo de los miércoles, yo no trabajé la novela en el taller, pero sí mi escritura es posible como es porque voy al taller y porque discutimos en el taller y porque leemos y compartimos, y ese es un espacio de aprendizaje colectivo que para mí es muy valioso, pero en especial, muy en especial, quiero agradecerle a Lisa, Sergio, Seba y Sole, que están por ahí, con quienes sostengo proyectos y largas charlas sobre literatura y sobre las cosas más variadas que se les puedan ocurrir. Y en ese grupo, aunque no es del taller, lo vamos a sumar a Kiko Fin, que pudo venir más temprano y no se pudo quedar, pero que también acompaña y arenga desde su lugar para que siga escribiendo. Finalmente, un gracias y un recuerdo siempre amoroso para Alma Maritano, a quien está dedicado el libro. Hace unos días alguien muy querido me dijo: Alma debe estar radiante y fanfarrona de saber que tu libro es para ella. Así que para ella, mi gracias infinito. Bueno, esto es todo lo que tengo para decir, que me parece que fue mucho al final. Un par de cosas. La presentación va por ahí, pero también me parece que da para charlar un rato, que tengamos una charla. Ya que estamos acá, si alguien quiere intervenir, me parece que es el momento. Tenemos que desacartonarnos, ser más directos, ¿no? No, una cosa que me interesó mucho de lo que decía Pablo, de alguna manera lo estabas diciendo vos, y que fue también una parte de, no fue una parte de mi experiencia de lectura, pero sí de conocer tu experiencia de escritura. Y acabas de mencionarlo, y sin embargo yo pensé que el libro lo habías trabajado en taller. Y yo sé que vos, como tus compañeros del taller,
reivindican el taller como espacio de trabajo en la escritura literaria. Eso no es una cosa a soslayar. Quiero decir, la literatura es un trabajo en soledad, pero las construcciones son colectivas. O sea, tiro dos definiciones. Con las que estamos muy de acuerdo. Por ejemplo, y me parece que es muy interesante y sobre todo estando, digamos, hablando de Rosario como una ciudad donde hay muchos talleres de escritura, mucha gente escribiendo, y cada vez más gente escribiendo. Y estamos en un justo, estoy pensando en el escenario que nos convoca en este momento, que es el distrito, el Villa Hortensia, el distrito norte. Bueno, quiero agradecer a Elisa Caballero Rossi, que es nuestra anfitriona hoy, y de paso también felicito a los responsables de armar esta mesa que pusieron un florerito que me parece que es una maravilla. Me estoy yendo por la rama, pero voy a volver. Quiero que sepan que me parece que los distritos son también, aparte de ser el escenario de las presentaciones, son lugares de encuentro para talleres, y vuelvo sobre el tema de los talleres, que no es menor el trabajo que se hace dentro de los talleres de escritura, lo que hacen los talleristas, los coordinadores, y me gustaría charlar con ustedes de este tema. No es lo que voy a sacar, después lo diré. Me gustaría que ustedes también expresen alguna relación alrededor del trabajo de la escritura y, por ejemplo, te preguntaría ¿por qué no lo trabajaste en el taller? ¿O cómo fue ese proceso de escritura que no fue en el taller? No lo trabajé en el taller porque no me sentía en condiciones de mostrar avances. De hecho, se lo mostré a Pablo una vez que estaba el borrador entero. No, ¿Cómo consideras un avance? no sé. Digo, hay compañeros que ahora están trabajando sus novelas y llegan de a un capítulo. Ajá. O de a dos capítulos. Yo no podía hacer eso. Yo necesitaba primero terminar el texto para después trabajar sobre eso. ¿Tu trabajo entonces de escritura fue, digamos, en un corto plazo o tuviste mucho tiempo? Un año. ¿Un año? Casi un año. Bueno, breve. Con EPCOM. No Sí. fue mucho, está bien. No, un año de corrección. 2018 corregí. Ajá. Discutí con Pablo sobre partes. Discutí en el buen sentido, ¿no? Sí, un año de escritura y un año de corrección, más o menos. Y en el 2019 seguimos como afinando, ajustando algunas cosas. O sea que 2 años de escritura, claro, todo el 2019 corregimos. al mismo tiempo en que estabas trabajando el texto, también trabajabas en otros textos, porque Sí. en el taller están trabajando. ¿Sí? Pero trabajaba cuento, que tiene otras condiciones de escritura. Y me permitía trabajar otros intereses temáticos y lingüísticos. Bueno, el tema que yo quería debatir era alrededor de una cuestión que surgió en la edición, fue una propuesta mía y a lo mejor resultó, no sé si fue chocante o qué, pero para mí hay un cambio en la cuestión de que hay una parte del texto que vino en cursiva y sacamos la cursiva. Como si fueran dos voces. Vos hablaste vos, Pablo, hablaste de 2 registros. ¿Cómo lo leyeron? Bueno, yo te pregunto por qué. de hecho, yo le escribí a Pablo, che, Nico me mandó sin las cursivas. ¿Qué hago? Preguntale. Dijo, el editor tendrá alguna justificación para hacer eso. Preguntale, fíjate qué te dice. Claro. ¿Y? ¿Por qué lo...? Porque yo confío en muy bien. los editores. Se dijo públicamente. Vos buscabas que yo dijera eso. No, yo respeto muchísimo el trabajo de los escritores y aparte de eso, sé que vos también trabajaste como editora, Pablo también, y saben cómo es. Entonces,
me pareció que estuvieron bien. Y yo también estuve bien. Nico, No, digo que me sobre parece todo que vos. le suma al texto eso. Sobre todo vos estuviste muy bien. Nada, yo sí, dice nada, chicos, no fue nada. Este libro es una barbaridad y vamos para adelante con esto. Bueno, vamos a escuchar. Podemos hacer Escuchar se terminó el debate. Y digo, no sé si. ¿Querés que la panelice? ¿Querés que la panelice y te contradiga? Quería volver a repetir el agradecimiento a Villa Hortensia y bueno, ya cerramos. Ahora sí, es tu momento. ¿Querés agarrar el micrófono? No. Bueno, como les dije, quería dejar que la novela hablara por sí misma y entonces voy a leerles el primer capítulo, que es esa voz que debería estar en cursiva, pero por decisión del editor y confianza del escritor en el editor, la van a encontrar en normal. ¿Se escucha? Si no... Poco a poco... no, está. Poco a poco el cielo va oscureciéndose detrás del vidrio. Ella levanta la vista, apenas. No necesita hacer un gran movimiento desde la pantalla de la notebook hacia esa otra pantalla que le muestra cómo va cayendo la tarde sobre el océano Atlántico. Se estira un poco para abrir la ventana. Respira profundo. El aire salado sube desde la playa hasta su casa. Su casa, sobre la barranca. Todo es silencio. La playa abajo está desierta. La casa arriba también. Ese mismo día, después del almuerzo, se fueron todos. Ella se quedó ahí, con sus libros y su pequeño artefacto rectangular. Tiene toda una tarea por delante. Su familia no entiende muy bien por qué quiere quedarse. Sola. No entiende por qué esa casa. No entiende por qué ahí. No entiende por qué ahora. No entiende por qué escribe. Ella no escribe. Las palabras no son su fuente. La mirada es su fuente. La mirada a través del lente de la cámara, por ejemplo. La mirada sobre un concepto que de a poco toma forma sobre una pantalla y se convierte en una puesta en página es otro ejemplo. La mise en page, dicen los franceses. Tantas veces tradujo palabras en imágenes. Acomodar, dividir, fragmentar, resaltar, ocultar. Pero ahora no tiene ninguno de esos recursos. O más bien los tiene, pero no le sirven. Necesita de la operación inversa, traducir las imágenes a palabras. ¿Cómo se hace? Cae la tarde y ella está exhausta. Ha estado sentada frente a la computadora, contra la ventana, a esa mesa grande que arrastró hasta allí. Quiere tener el mar cerca para escribir, necesita el mar cerca, desde el mediodía, cuando todos se fueron dejando la casa en silencio. Tanto silencio que si afina el oído puede escuchar todavía el eco de las voces y las risas de sus nietos, explorando la casa. ¿Por qué no volvés con nosotros, Abby? ¿Te vas a quedar acá solita? ¿Y el abuelo? ¿No volvés con el abuelo? No estás sola, aunque parezca que sí. Tiene todas las imágenes que necesita traducir a palabras. Miles, millones, por primera vez en su vida. ¿Por dónde empezar? Durante esa tarde no hizo más que borronear ideas sueltas, enumerar escenas, algunos recuerdos, imágenes, sensaciones confusas. ¿Por qué necesita escribir? ¿Por qué ella necesita escribir? Para no olvidar. La respuesta aparece pisando casi la pregunta. Pero ella no recuerda en palabras en general, ella recuerda en imágenes. ¿Por qué ahora, precisamente ahora, necesita escribir? ¿Escribir qué? ¿Escribir quién? Lo único que sabe es que es ahí, en esa casa, su casa, sobre la barranca. ¿Se llama barranca sobre el mar o la barranca es solo de río? Ella es una mujer de río, creció en una ciudad a la vera de uno largo y caudaloso, conoció la ribera antes que la costa, hace más de una década se mudó a un barrio de la ciudad bordeado por el río. Y sin embargo, para escribir ahora, necesita el mar, de ese mar y no de cualquier otro. En esa barranca o acantilado, de cara al mar, ella va a saciar, intentará hacerlo al menos,
esa imperiosa necesidad de escribir. En esa playa, desde donde se puede adivinar el perfil de la fortaleza. La mañana en que llegaron por primera vez, él y ella habían atravesado el parque en auto, entre sombras. Se habían detenido varias veces para que ella tomara fotografías. Él la esperaba al volante, el motor encendido, la mirada calma. Y cuando ella volvía a subir, él reiniciaba el camino. Lento, moroso, placentero. El tiempo era de ellos eran el tiempo. Finalmente, erguida, vigilante, estremecedora, la fortaleza de Santa Teresa, de piedra, cubierta de un salitre que la volvía por partes del color del óxido. Ahora puede adivinarla del otro lado de la playa. Vuelve a sentir el calor del sol de ese mediodía sobre la piel. Vuelve a sentir el olor de su propia piel bajo el sol. Vuelve a sentir el olor de la piel de él bajo el sol. Al día siguiente caminará hasta la fortaleza. Debe bajar a la playa, atravesarla y volver a subir para internarse en el parque. Después de mucho recorrido entre senderos, cuando ya se intuya la ruta, aparecerá como un espejismo en medio del verde de ese bosque, o más bien selva, la fortaleza. ¿Seguirá en pie, tal como estaba hacía 20 años? ¿Y la capilla? Nunca se animó a entrar a esa capilla. Pudor, respeto por esa fe que tanto había envidiado. Recuerda la espalda de él reclinada en uno de los bancos. Recuerda mirar desde el vano de la puerta y sentir en ese fragmento minúsculo de tiempo que él estaba tan lejos de ella, como una premonición. Como una premonición. Escribir. Cierra los ojos. La brisa húmeda del atardecer le acaricia la cara. Qué capítulo, ¿eh? Qué capítulo. Muy bien. Bueno, no sé. Usted dirá, afuera hay unos vinos, unas gaseosas. ¿Vas a firmar libros? Si alguien quiere puedo firmar libros. Siempre respetando los protocolos. Siempre, yo me voy a volver a poner el barbijo ahora y Todos media. nos cuidamos. Está el patio, aparte está el balcón. Podemos disfrutar un rato, saludarnos, que es lo lindo de estas reuniones. Seguir saludándonos, lo que quieran los libros, están los libros, están los vinos y estamos todos. Ahora vete saludando.